esta hora, ¿les parece? ¿Me escuchan? Listo, profe. Listo, Vale. profe. Bueno, vamos a iniciar la clase con el tema del Mintos, enfocándonos ya a lo que son los platelmintos. Los platelmintos o gusanos planos realmente son parásitos poco estudiados, poco referenciados. Como les dijera, a veces se identifican con nombres que no son. Son organismos hermafroditas que tienen los dos sexos en el mismo individuo. Su cuerpo está dividido a través de unas estructuras conocidas como proglótides. Generalmente existen tres tipos de proglótides en estos parásitos: las proglótides inmaduras, ¿sí? Las proglótides grávidas y las proglótides maduras, o las que están, proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides grávidas, que son las que están llenas de huevos. Existen varias especies, pero que parasiten a los humanos y tengan interés clínico. Están estas cuatro familias. La familia Taenidae, que yo creo que es la más importante, con dos especies muy importantes, que es Taenia solium o Taenia solium, también se identifican así, y Taenia saginata. En términos generales, a todos estos grupos, a estas familias les dicen el grupo de las tenias, el grupo de las tenias. Pero como tal, está la familia, el género Taenidae, ¿sí? La familia Taenidae y el mismo género Taenia, donde están esas dos especies. Dentro de la familia Hymenopelidae están dos especies, la Hymenopeltis nana y la Hymenopeltis diminuta. Dentro de otros estos está también la familia Davenidae, donde encontramos a Diffilinium caninum y Echinococcus granulosus, que ahí hay una zoonosis parasitaria. Son especies del perro y en algunos casos del gato, pero que pueden infectar a los humanos. Y dentro de la familia Diphyllobothridae está Diphyllobothrium latum, que es una especie que afecta a los humanos, ¿ya? Pero la más compleja, por las características clínicas que presenta y todo este tema, es la familia Taenidae, ¿ya? Entonces, como les decía, a ver, ¿no? Dentro del grupo de los estos. Su cuerpo, cuando el huésped ingiere, el huésped intermediario o el huésped definitivo, ingiere un huevo, porque esa es la forma de infección, a través de la ingestión de huevos. Del huevo sale una estructura que se conoce con el nombre de embriones sacanto o embrióforo. Embriones sacanto o embrióforo, a partir de la cual se forma una larva pequeña conocida como escabeza o escoles, que es esta. Estas estructuras tienen unas ventosas que se adhieren a las paredes intestinales, ¿sí? Y a partir de este escoles comienza la formación de estas estructuras que les digo yo, conocidas como proglótides, que presentan un orden decreciente. Se forma una proglótide. Se van formando proglótides, las proglótides van madurando de tal manera que la última en formarse es la última de la cola. La que está en la cola fue la primera que se formó. Entonces se van formando proglótides, ellas van bajando. El cuerpo está dividido, como les decía, en tres tipos de proglótides: las inmaduras, que son las recién formadas; las maduras, que son las que ya tienen órganos masculinos y femeninos; y las proglótides grávidas, que son las que están llenas de huevos. Generalmente son organismos solitarios. Esta sí es la famosa solitaria, que a veces la gente se confunde con le dicen lombriz solitaria, pero esto no es ninguna lombriz, esto es un cesto, no tiene nada de lombriz, es un gusano plano, ¿sí? Es un gusano plano.
puede ser una sola. Si en el cuerpo, en el huésped hay un solo animal, un solo cesto, ellas unen una proglótide con otra del mismo huésped, del mismo parásito, e intercambian células masculinas y femeninas para formar huevos. Los huevos, cuando ya están formados, comienzan a crecer dentro de las proglótides a medida que van creciendo y van madurando. Cuando los huevos están maduros y la proglótide está bastante llena, lo que hace es que se desprende, los huevos no salen, sino que la proglótide se desprende. Entonces, una proglótide se desprende y cae en la materia fecal y aquí se va formando otra y sigue la formación de estas proglótides. Entonces, la proglótide se desprende. Por lo tanto, en la materia fecal podemos observar la presencia de proglótides que están llenas de huevos o la presencia de huevos, porque a veces la proglótide es una estructura, es un tejido bastante delgado que se abre. Entonces, a veces en la materia fecal podemos ver esos huevos o podemos ver esas proglótides. Esto que ven ustedes acá es una proglótide grávida. Todos estos punticos que ven acá son huevitos. Esto tiene una coloración especial para ver. ¿Sí? Entonces, estos segmentos son proglótides. También ahí encontramos otro nombre que son los estróbilos, que son varios segmentos de proglótides, pero bueno, no vamos a profundizar en ese tema. Pueden llegar a medir desde 1 milímetro hasta 25 metros, en el caso de Diphyllobothrium latum. Son parásitos que pueden llegar a medir mucho. Por lo tanto, dentro de las patologías asociadas a la presencia de estos parásitos, en algunos casos se pueden presentar obstrucción intestinal, ¿ya? Bueno, todas las especies son endoparásitas, no hay especies que vivan como organismos de vida libres. Vale. Bueno, y presentan el cuerpo dividido en como les decía, las dos especies para nosotros que tienen más importancia clínica es la Taenia solium y la Taenia saginata. ¿Ya? Ojo con este tema porque es que muchas veces se confunden. Como les decía, una vez fui a dictarles un curso en el IDS, en zoonosis, porque se confunden con este tema. Mire, existe una enfermedad que se conoce como taeniasis, ¿sí? O teniasis, que se adquiere por el consumo de carne de cerdo o de carne de res, ¿ya? Cuando ingerimos carne de cerdo, ¿sí? Cuando ingerimos carne de cerdo, adquirimos un cisticerco, una estructura conocida como Cysticercus celuloseae, que es una forma larval, es una larva, un metacesto de Taenia solium. Entonces, cuando la teniasis por Taenia solium, porque así se determina la enfermedad, la teniasis por Taenia solium, se adquiere por el consumo de carne de cerdo que contiene enquistados, Cysticercus de Taenia solium, y se conocen así, Cysticercus celuloseae. Y cuando consumimos carne de res, ¿sí? Adquirimos una teniasis por Taenia saginata, ¿entendido? Entonces, el cisticerco, ¿cómo se infectan estos huéspedes intermediarios? Porque aquí hay huéspedes intermediarios, pues se adquieren por el consumo de agua o de materia fecal que contienen en su interior huevos de Taenia solium o de saginata. Si el huésped es una res y consume agua, toma agua o consume materia fecal, o el huésped humano defecó sobre el pasto y ellos se alimentan de pasto e ingieren estos huevos, de por sí son bastante resistentes, tienen una estructura gruesa bastante resistente, ingieren estos huevos de la especie Taenia solium, adquieren un cisticerco que la estructura, el huevo se abre, sale el embrióforo, también se le conoce como embrión hexacanto, y se adhiere a las paredes generalmente del músculo, de la carne del huésped, y permanecen ahí enquistadas. Cuando es de la res, como les decía, se conoce como Taenia solium.
Y cuando pasa lo mismo con el cerdo, ustedes saben que aparte de todo el cerdo tiene costumbres coprofágicas, ¿sí? Entonces se alimenta de, de, se alimenta de materia fecal que contiene huevos de humanos o toma agua que contiene agua que está contaminada por huevos de humanos y todo este tema. Y adquiere huevos de Taenia solium, entonces en su interior se desarrolla un cisticercus conocido en el tejido muscular del huésped, se desarrolla ese cisticerco y la persona se infecta por consumir carne cruda o semicruda, porque si la carne se somete se cocina bien, se cuece bien, el calor mata este cisticerco. Cuando ingerimos esta carne que contiene estos cisticercos, el cisticerco se desplaza hacia el intestino delgado y se adhiere, este cisticerco es esta cabeza que yo les digo, este escoles, se adhiere a las paredes intestinales y a partir de ahí comienza a crecer este cesto que en términos generales, cuando estamos hablando de Taenia saginata, puede llegar a medir más o menos 5 metros, aunque puede ser más. Y en el caso de en el caso de Taenia solium, perdón, en el Taenia saginata más o menos 5 metros, y en el caso de Taenia solium puede llegar a medir hasta 7, 10, 12, hay casos reportados de tenias hasta de 13 metros de larga. Ya, entonces son estructuras bastante grandes que pueden producir y ocasionar obstrucción intestinal. Cuando el animal, el cesto ya está maduro y tiene proglótides maduras, grávidas, comienza a desprender estas proglótides en la materia fecal. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, podemos observar los huevos de Taenia son indiferenciables, así como les decía en el caso de ancilostoma, son indiferenciables porque no es imposible poder decir cuándo un huevo es de Taenia solium o de Taenia saginata mirando el huevo. Para poder diferenciar si estamos hablando de Taenia solium o saginata, es necesario observar las proglótides. Es necesario observar las proglótides y sobre todo, y eso se los digo para que lo tengan muy presente, ¿sí? Sobre todo las ramas uterinas, que son estas ramitas que ustedes ven acá. Contando estas ramas uterinas, el microbiólogo, el bacteriólogo les puede decir de qué Taenia estamos hablando. Y es necesario saber de qué Taenia estamos hablando, porque si estamos hablando de una teniasis normal, sea por Taenia solium o por Taenia saginata, el tratamiento que se llama praziquantel no es el mismo para las dos. En una teniasis, un paciente con Taenia, el praziquantel es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, pero como les digo, ustedes como médicos, como profesionales de la salud, tienen que saber si estamos hablando de Taenia saginata o de Taenia solium por la razón de que Taenia solium, cuando el huésped humano no, por varias razones. Una, porque fue al baño, defecó, se limpió, quedó con restos de materia fecal en las manos, no se baña bien las manos, luego se mete esas manos a la boca y se produce una autoinfección externa, ¿sí? Sin necesidad de que el huevo vaya a un huésped intermediario, sino ingiere directamente el huevo, ¿sí? De manera accidental, se produce algo que se llama cisticercosis, que ese sí es un problema mucho más grave, sobre todo si el cisticerco llega al sistema nervioso central y produce algo que se llama neurocisticercosis. Tengan presente que el ciclo normal de este parásito incluye un huésped intermediario, ¿sí? Incluye un huésped intermediario. Si ese ciclo normal del parásito no se da, sino que de una vez ingiere el huevo y el cesto, el cisticerco, cuando llega al huésped intermediario, a su huésped humano, que se da cuenta que no es su huésped intermediario, porque él ya está programado genéticamente para tener un huésped intermediario y poder evolucionar y madurar, que es el cerdo. Si él se da cuenta, el cisticerco comienza
a moverse, comienza a moverse y se enquista en las paredes de los tejidos, ¿sí? Si son tejidos musculares, se conoce como ay Dios. Si es en el tejido nervioso, se llama neurocisticerco, neurocisticercosis. Y si es en los tejidos musculares, metacesto, se conoce como, en los tejidos musculares se conoce como metacesto. Entonces, cuando es tenia solium y se presenta esto, se produce una cisticercosis. Cuando es tenia saginata, no pasa nada, no hay mayores, no pasa absolutamente nada. Pueden ingerir el huevo, que lo que salga del huevo se desintegra en los jugos gástricos y ahí mueren, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando estamos hablando que el hombre ingiere directamente por un mal saneamiento básico, no lavarse bien las manos, o no lavarse las manos, ingiere directamente estos huevos, entonces se produce este problema. Pero de igual forma, cuando las cargas parasitarias son muy altas, muchas veces estos huevos, estos prolótides se desprenden dentro del intestino, ¿sí? Dentro del intestino y comienza por los movimientos peristálticos, estos huevos en vez de salir, ¿sí? En vez de salir, comienzan a subir y se desenquistan aquí y se produce una autoinfección interna, que clínicamente va a ser exactamente que una autoinfección externa, entonces con las complicaciones que se pueden presentar por este problema. Entonces, cuando estamos hablando de una teniasis, pues no hay mayores problemas. Realmente la clínica asociada a esta enfermedad está muy asociada a un cuadro asintomático, sin mayores problemas. Si se presenta alguna clínica, está asociada a dolores gástricos, cólicos, malestar general, alguna sensación de vómito, este, este, pero sin mayores problemas. Generalmente a veces también fastidia un poco y se genera cierta sensación cuando las proglótides pasan por el ano, pero cuando se eliminan pasan por el ano, pero no como le digo, no sin mayores problemas. En un cuadro sintomático es cólicos estomacales, alguna náusea y algunas puede darse un mareo, pero realmente no, casi siempre es asintomático sin ningún tipo de problema. El problema es cuando ya este huevo, este Cysticercus celluloseae, pues se adhiere a las paredes, a las paredes musculares o al sistema nervioso central y entonces ya comienza a moverse, ¿sí? Comienza ya a moverse y puede llegar al ojo y producir una cisticercosis ocular grave, compleja, porque puede dejar el cisticerco por el tamaño que tiene va a producir mucho dolor, va a producir daño de la retina o de la úvea, ¿sí? Puede producir desprendimiento de la retina, pueden darse en el mismo paso de la larva, pueden producirse como una especie de afectaciones del campo visual, disminución de la visión y en algunos casos, cuando se complica el paciente, puede producirse puede producirse ceguera. Entonces es de mucho cuidado. También puede otra complicación, que es la más grave en esto, porque esto puede producir la muerte, es la cisticercosis cerebral. Tengan presente que generalmente estos cisticercos, cuando comienzan a desarrollarse dentro del tejido nervioso, generalmente la clínica comienza a aparecer 5 o 8 años después, ¿sí? Entonces, cuando comienza a aparecer clínica, ya el tejido nervioso está bastante invadido por estos cisticercos, ¿sí? Estos racimos se le llaman también, se le conoce también como racimos, ¿sí? Son ramificaciones que se forman en estos tejidos, especialmente en el cerebro. Entonces comienzan a aparecerse estas ramificaciones que comienzan a invadir tejido nervioso con una clínica que varía mucho. Realmente dar una clínica específica para estos casos es complejo porque es que eso depende del tamaño del cisticerco y del sitio donde se ubique. ¿Sí? En términos generales puede producir van a producir hidrocefalia, ¿sí? Con afectaciones a los nervios craneales, pero en términos generales
la clínica es compleja porque, como le digo, dependiendo de la parte del cerebro donde se ubique, del tamaño y de la afectación, pues puede traer complicaciones en el habla, en el audio, en el movimiento, en reflejos. Los síntomas son muy en específicos, entonces es bastante complejo. Entonces, como le digo, lo que agrava que es que cuando esto ya se presenta, no existe manejo farmacológico, un medicamento que sea muy efectivo para esto. Se utilizan muchos corticoides para, para disminuir la inflamación en el cerebro, ¿sí? Pero producida por los cisticercus, pero es bastante compleja. Realmente, después de mucho tiempo, de muchos años, de estar creciendo este cisticerco y de estar generando ramificaciones y lesiones en el cerebro, no hay ningún manejo efectivo. Casi siempre estos pacientes se complican y mueren. Hacer una extirpación quirúrgica es bastante complejo. Es muy difícil el manejo. Esta es una enfermedad muy asociada a la pobreza. Y a las personas que generalmente están en mucho contacto con cerdos, que tienen cerdos en su casa. En Colombia, en el área de Medellín, hay zonas endémicas de y se han reportado muchos casos de cisticercos, pero aquí en el departamento también se ha reportado. Estando en la clínica, yo conocí 2 o 3 casos que el doctor Marco Fonseca operó de neurocisticercosis. Creo que eran cisticercos que estaban en la médula espinal, si no estoy mal. Ya eso fue hace mucho rato, no me acuerdo mucho, pero sí sé de 3 casos que se reportaron que se reportaron aquí en Cúcuta, ¿no? Y que lo tuvimos ahí. Me imagino que en el hospital habrán sido muchos los casos. Sería interesante hacer un trabajito sobre ese tema. Y también viene la cisticercosis muscular, que pues esa no es que genere mayores problemas. Los cisticercos se calcifican, se forman unos quistes, hay una calcificación de la larva moril que se enquista y todo el tema, y puede generar algún tipo de inflamación muscular, pero no genera mayores problemas. El problema en este componente está asociado es al punto de que el cisticercus que está enquistado en los tejidos musculares se salga de este tejido, entre al torrente circulatorio y llegue al sistema nervioso. Entonces ahí sí se complica. Recording stopped. Se complica el paciente, pero estando a nivel muscular, el cisticerco en una región muscular enquistado, no pasa nada. Como le digo, las complicaciones que pueda salir de ahí. Puede generarse alguna atrofia, un daño en los tejidos alrededor donde está el cisticerco, pero no sin mayores complicaciones. Bueno, a no ser que los cisticercos lleguen al corazón y afecten los tejidos musculares que rodean el corazón, entonces ahí sí se pueden presentar algunas complicaciones a nivel mitral, ¿no? O aórtico en este tipo de pacientes. Entonces, como les digo, las complicaciones en este tipo de enfermedad está asociada por Cysticercus celuloseae de Taenia solium, por el Cysticercus de Taenia solium, específicamente cuando el huésped ingiere huevos de Taenia solium, por las razones y las circunstancias que ya les comenté. De resto, en una teniasis normal no hay mayor problema. Bueno, es una enfermedad de la pobreza. Todos los países del mundo, de regiones pobres y de regiones con mal saneamiento básico, cría de cerdos en sitios destapados que comen tierra, agua, mierda, de todo lo que ustedes quieran, materia fecal, de todo lo que ustedes quieran, y no están con los cuidados y las atenciones adecuadas, la posibilidad de infectarse es bastante alta. Y si comemos esa carne cruda, mal cocida y todo este tema, pues igual, ¿ya? Bueno, los parásitos pueden producir hasta 50.000 huevos, ¿ya? Por proglótide, o sea que pueden estar eliminando diariamente una cantidad alta de huevos. El tratamiento para todos estos es praziquantel, niclosamida, pero mebendazol o albendazol en últimas o paramomicina sirven perfectamente si no se consiguen estos parásitos, estos antiparasitarios.
El diagnóstico es observando, tomando de materia fecal, un copro, y observando huevos o proglótides. Que como les digo, cuando observamos huevos, el diagnóstico siempre va a ser diagnóstico de tenia, porque no podemos decir a qué nos estamos referenciando. Lo que les decía, las ramas uterinas son de 15 a 30 en saginata y de solium de 7 a 12. Aquí están, miren. Realmente, miren, chicos, es necesario que ustedes en su quehacer profesional, si hay un caso de tenia, le pidan al paciente, al bacteriólogo o microbiólogo que les identifique si están hablando de tenia solium o de tenia saginata, porque es necesario determinar si es tenia saginata. Recording in progress. Si es de tenia saginata no pasa no hay mayores consecuencias, a no ser que estemos hablando de un paciente inmunosuprimido, con una carga parasitaria muy alta y que puede generar algún tipo de malestar a nivel del estómago, intestinal. Pero si es pero ya tenia solium es otra vuelta diferente. ¿Por qué? Miren, esto es un huevo de tenia. Nosotros a nivel pues decimos tenia, pero no sabemos si es tenia solium, tenia saginata. Para poder decir si estamos hablando de tenia solium o de saginata, hay que contar estas estructuras que están aquí, que se llaman ramas uterinas, que como ven ustedes, tenia saginata puede tener 30 o más ramas uterinas, en cambio, tenia solium tiene de 7 a 12 ramas. Realmente es muy poco, pero sí es necesario identificar estas proglótides y ellas están en la materia fecal. ¿Por qué es importante? Porque si es tenia solium, existe el riesgo de que el paciente tenga cisticercosis. O sea, el riesgo de que el paciente tenga cisticercosis es alto. Entonces, es necesario continuar con este tipo de pacientes, tanto a él como a su núcleo familiar, continuar con estudios para poder determinar si tienen cisticercos. Porque el manejo del cisticercus en las primeras fases tiene manejo farmacológico, porque generalmente aquí se aumenta la dosis de praziquantel, ¿sí? Y el uso de corticoides, especialmente de dexametasona. Pero si estamos hablando de fases avanzadas de la enfermedad, no hay nada que hacer, porque el paciente ya, por más que se haga praziquantel, ¿no? Por más que se maneje, no se van a obtener ninguna mejoría en el paciente y el paciente casi siempre va a morir. Esperen que estoy mirando que no se me quede nada por ahí. Bueno, comer frutas, vegetales que hayan sido contaminados o hayan sido regados con aguas contaminadas, pues esa es una forma frecuente de infección, ¿vale? Autoinfección interna y externa. Bueno. Los países, como ven ustedes, América Latina, África y Asia, que son las zonas con mayor pobreza y donde menos se tienen presentes las normas de cuidado y de saneamiento básico, son las zonas donde más riesgo hay. Y las familias que trabajan en crianza de cerdos o matanza, o ¿cómo es que llama? O estas personas que matan cerdos son las personas que más están en riesgo de adquirir esta enfermedad. Bueno. Ya. En el diagnóstico de cisticercus, recuerden ustedes que no vamos a encontrar huevos porque el cisticerco no llega a una forma adulta, no llega a un parásito adulto. Lo que hace es formarse unas invaginaciones y unas ramificaciones que se extienden por todo el tejido. Entonces forman esas estructuras. Y el diagnóstico tiene que hacerse con tomografía, ¿no? O con tomografías para poder observar las ramificaciones que se forman. Algo importante en el manejo, voy aquí a la foto, aquí.
Cuando el parásito está alimentándose, el parásito se pega de estas 4 ventosas a las paredes intestinales y de esta estructura que se llama rostelo corona radiada, o ganchos. Este rostelo o ganchos se adhieren a los tejidos para poder observar y determinar que el tratamiento que ustedes le mandaron al huésped fue efectivo. Estas cabezas tienen que desprenderse. Si estas cabezas o escoles no se ven en la materia fecal, el parásito no está muerto, porque él solamente cuando está muerto se desprende de las paredes intestinales. Si no se ven estos escoles en la materia fecal, se tiene que volverle a mandar o aumentar la dosis del antiparasitario. Damos por hecho que ya no está el parásito cuando encontramos esta cabeza o escoles en las observaciones que hagan los profesionales, bacteriólogos, microbiólogos de la materia fecal. ¿Entendido? Bueno, seguimos. Aquí vean ustedes esta fotografía que me regalaron. Todas estas invaginaciones que ustedes ven son formadas por cisticercos. Esto es un paciente que no hay nada que hacer, que está aquí no ni manejo quirúrgico ni farmacológico. Es más, el fármaco lo que hace es matar en esta fase, matar el parásito, las invaginaciones y enquistarse y peor. Entonces aquí ya no hay mayor tema que hacer. Bueno. De igual forma, existen otros parásitos menos estudiados, pero que con un poquito menos de clínica, pero sí tiene interés. Uno de los que sí encontramos mucho es Hymenolepis nana. La himenolepiasis por Hymenolepis nana o Hymenolepis diminuta, sobre todo por nana, es una parasitosis frecuente. O sea, les digo, yo he encontrado tanto en Cúcuta como en muestras de Pamplona, en muestras de niños, he encontrado Hymenolepis nana, y por una razón muy clara, y es que nosotros los humanos también nos podemos infectar por especies, huevos de Hymenolepis nana que provienen de los ratones, ¿ya? O sea, el ratón también es un huésped definitivo de este parásito. Entonces, como tal, es fácil que nos infectemos de huevos de Hymenolepis nana. Es una afectación, es una infección que se presenta por el consumo de huevos de este parásito, o sea, tanto del hombre como del ratón. Clínicamente, pues en términos generales, son asintomáticos. Solamente se puede generar síntomas cuando la infección es constante, repetitiva, estamos consumiendo gran cantidad de huevos de Hymenolepis. Entonces se puede generar una clínica que está asociada, como en todos los casos, a trastornos intestinales, diarrea, vómito, dolor, anorexia, malestar general, en algunos casos dolor de cabeza. ¿Sí? Pero no pasa de ahí, aunque, como les digo, pues traen estas complicaciones, especialmente en los niños. Esta es el adulto, que es parecido en casi todas las especies. Este es el huevo, es una estructura pequeña que trae en su interior, esto que está aquí se llama embrión hexacanto, ¿sí? O embrióforo, embrión hexacanto o embrióforo, ¿ya? Que es a partir del cual se forma el escoles. Hymenolepis nana es pequeña, la forma adulta puede medir 4 centímetros, es bastante pequeña, pero puede tener hasta 200 proglótides, igual dividida en 3 grupos, en inmaduras, maduras y grávidas. Es una enfermedad que epidemiológicamente, como les decía, la podemos encontrar en cualquier parte del mundo.
con las complicaciones porque puede tener como huésped. Es la única especie de céstodo que no tiene huésped intermediario, o sea, que nos podemos infectar sin que haya un huésped intermediario. O sea, que nos infectamos de una manera directa por la ingestión del huevo infectante, ¿ya? Pero como les voy a mostrar ahorita en la gráfica, pues hay una forma de poderlo infectar a través de un huésped intermediario. Pero en términos generales no hay un huésped intermediario. Como dice, hay un huésped intermediario obligado, ¿ya? Afecta mucho a preescolares y escolares. Es más, el trabajo que hicimos tanto en Pamplona como aquí lo logramos encontrar. Tenía, Hymenolepis nana. Mm, ah, y esto también se me olvidaba, esto también para en el caso de Tenia solionisaginata. Los ganchos en la corona radiada y este rostelo causa irritaciones en la pared intestinal. La adhesión de estos ganchos pueden causar esta irritación en la pared intestinal para cualquiera de estos. Y en todos hay lo que se llama secuestro de nutrientes, ¿no? Que es una de las mayores complicaciones. Niclosamida o praziquantel para el manejo de manejo farmacológico de este parásito. Como les decía, es un ciclo monocénico, hay un solo, el huésped un ciclo directo, el huésped se puede infectar por la ingestión de huevos, ¿sí? De huevos sin que tengan un huésped intermediario, o por la ingestión de huevos del ratón, pero de igual forma, si se han presentado algunas situaciones donde los ácaros de la harina o del arroz o de los cereales, los atropos, estos ácaros se alimentan de materia fecal e ingieren estos huevos dentro de estos insectos, dentro de estos artrópodos, se puede desarrollar una larva, un cisticerco que se enquista, y si nosotros accidentalmente consumiendo pan o ingiriendo arroz o cereales o cualquiera de estos, ingerimos estos artrópodos que contengan en su interior este cisticerco, nos podemos de igual forma infectar. Por eso le digo, tiene un ciclo directo, pero pueden presentarse ocasiones accidentales donde hay presencia de infección de huéspedes de cisticercos que están en los huéspedes intermediarios, ¿entendido? Ya en el interior, como en todos los casos, se desarrolla escoles, sale este metacéstodo, que se le conoce metacéstodo, que madura y produce escoles, ¿sí? Y escoles se adhiere a las paredes intestinales, y comienza a crecer, a formar las proglótides inmaduras, luego maduras, y luego proglótides grávidas que se van desprendiendo, y es lo que vamos a observar en la materia fecal, ¿ya? Bueno, Hymenolepis diminuta es otra especie de la familia de Hymenolepididae, es un poquito más grande. La diferencia en esto es un huevo de Tenia. Miren ustedes, una característica de Tenia, pues es la presencia de este embrión, que aquí, como les decía, se llama oncosfera o embrión hexacanto, que contienen estas estructuras que se llaman filamentos polares. Y en Tenia es característica que el huevo de Tenia se ve con esta rayita, se ve radiado. Es fácil el diagnóstico de esta. En el caso de Hymenolepis, en Hymenolepis diminuta, la infección sí se presenta no por la ingestión de huevos directamente, sino por la ingestión de ácaros que contienen cisticercus enquistados en las paredes musculares de los ácaros de Hymenolepis diminuta. No nos infectamos por la ingestión de huevos de Hymenolepis, sino por la ingestión de ácaros que contienen larvas cisticercus en las paredes musculares de estos insectos. Miren ustedes, la Hymenolepis diminuta, la pared es transparente, muy pequeña, delgada. Si usted ven Hymenolepis nana, si usted ven Hymenolepis diminuta, la pared es bastante gruesa. Y miren aquí los filamentos polares que les digo que es característica de estas especies. Aquí está el ciclo donde se explica que el humano puede eliminar los huevos porque la forma adulta se desarrolla en el humano o en el ratón,
elimina los huevos, pero nos infectamos por la ingestión de ácaros que contienen cisticercos en sus tejidos musculares. ¿Listo? Lo mismo, la proglótide inmadura, grávida, inmadura, madura y grávida. Bueno, clínicamente son muy asintomáticos, solamente en casos, cargas altas de huevos, puede generar algún tipo de sintomatología intestinal o en pacientes que tengan algún tipo de su compromiso de su sistema inmune. Bueno, Difilidium caninum es un parásito como su nombre lo indica, caninum, el huésped definitivo es el perro o el gato. Clínicamente afecta mucho a los niños, a los niños que juegan mucho con los perritos, que juegan con ellos, que los alzan, que los agarran, entonces pueden infectarse, pero la infección es accidental, se presenta por la ingestión accidental de pulgas, ¿ya? La pulga es el huésped intermediario de este parásito, del perro del gato. Cuando el perro del gato la pulga comienza a comer materia fecal, ingiere los huevos, que generalmente están en una estructura que se llama, espérense, que se llama cápsulas ovígeras, sí. Adquiere el parásito, dentro de la pulga se desarrolla el cisticerco, la larva, el metacestodo, y cuando los niños o el adulto ingiere accidentalmente estas pulgas o se las come, puede adquirir la enfermedad, cápsula ovígera, sí. Puede adquirir la enfermedad. Es un parásito, como ven ustedes, del perro. Estas son las cápsulas ovígeras, son bolsitas llenas de huevos, como ven ustedes acá. Es un parásito del perro del gato que el hombre accidentalmente se puede infectar por el consumo de estas pulgas, y de estas pulgas adultas que contienen estos cisticercos. El parásito se adhiere a las paredes intestinales y comienza su crecimiento acá. Y puede producir parásitos adultos que comienzan a producir desprendimiento de las proglótides llenas de huevos, llenas de sacos o cápsulas ovígeras, y la pulga pues se alimenta de esto y se infecta. Como les digo, clínicamente no genera mayores complicaciones, solamente en los niños se puede generar algún tipo de trastornos intestinales, ¿sí? Como diarrea, y puede producir prurito anal. Pero en casos de carga parasitaria que sea muy alta, generalmente son muy asintomáticos. Los niños son los que más pueden presentar algún tipo de esta sintomatología. Dentro de la epidemiología de la enfermedad, pues las personas, los humanos que más se infectan, más presentan esta enfermedad, son los niños, que están más en contacto con estos animales y que accidentalmente ingieren estas pulgas. Las medidas de prevención y de profilaxis, pues está el tener los tratamientos antihelmínticos para estos perros y la eliminación de pulgas, ¿no? Dentro de Este Diphyllobothrium latum sí es un parásito, es una parasitosis bastante rara, muy difícil de presentar, muy difícil de presentar, porque el humano se infecta por el consumo de pescado. Entonces aquí es donde viene el famoso sushi, ¿sí? Por el consumo de pescado que contienen en su interior una estructura conocida como larva pleurocercoide, una larva pleurocercoide. Es una enfermedad que, como su nombre, como la difolobotriasis, que se presenta por la ingesta de peces de agua dulce o de agua salada crudos o mal cocidos. Esa es la única forma de infectarnos, por el consumo de esta carne. Entonces ahí es donde viene el famoso sushi. Antes era una enfermedad muy limitada a las regiones asiáticas, que era donde tenían Japón, China, donde tenían la costumbre de consumir, especialmente Japón, donde tenían la costumbre de consumir carne de pescado cruda, ¿sí? O no totalmente cocida. Pero ya a todas estas regiones, ustedes saben que aquí en Cúcuta es fácil conseguir, no sé, 5, 6 más, yo creo que más restaurantes ya especializados en este tipo de alimento.
entonces la posibilidad de infectarnos ya han aumentado considerablemente por este hecho, ¿no? Por el consumo de este parásito. Algunas consideraciones generales. El hombre elimina proglótides que contienen los huevos. De este huevo sale una estructura que se conoce con el nombre de coracidio, que es la primera forma larval. Este parásito tiene 3 formas larvales. El coracidio, este coracidio sirve de alimento, ¿sí? Cuando un copépodo o pulga de agua se alimenta de este coracidio, se infecta. Dentro de este copépodo o pulga de agua se produce una larva conocida como larva procercoide, ¿sí? Que se incrusta en el cuerpo de esta pulga o de este crustáceo, ¿sí? De esta pulga o este crustáceo y permanece ahí. Cuando un pez, generalmente muy pequeños, pues debe ser muy pequeño para alimentarse de estas pulgas, se ingiere este copépodo, perdón, este crustáceo, esta pulga de agua, esta larva procercoide se transforma en una larva más larga, conocida como larva pleurocercoide, que es ya infectiva para los humanos. Pero como están peces pequeños, pues la posibilidad que un humano se coma un pez de estos con la larva es mínima, porque generalmente estas estructuras pequeñitas, estos peces pequeños vuelven y se botan al agua porque no sirven de alimento. Pero aquí viene una condición evolutiva del parásito, que este pez, cuando sirve de alimento a un pez más grande, esta larva pleurocercoide se desenquista y se adhiere a las paredes musculares de este pez más grande y se enquista en los tejidos musculares de este pez, que cuando ya esto se alimenta, el hombre ya alimenta a este pez más grande, se puede presentar la infección. Como ven ustedes, es una larva que tiene un ciclo bastante complejo y un ciclo que para que se completen los humanos es bastante difícil. Por lo tanto, este parásito tiene una adaptabilidad, tiene una adaptación, y es la longevidad. Este parásito es muy asintomático y puede vivir dentro del huésped 25 o 30 años. Puede vivir demasiado tiempo. Entonces, una forma adulta durante 20, 25, 30 años produciendo huevos y eliminando huevos, la cantidad de huevos que se eliminan es muy alta, permitiendo que en algún momento pueda completarse el ciclo y pueda llegar a otro huésped humano. Clínicamente son muy asintomáticos porque, como les digo, pues se presenta una clínica muy asintomática que no genera mayores problemas. Casi siempre, si se diagnostica la enfermedad, es porque el paciente va por otra clínica y accidentalmente, por otra infección, y accidentalmente se descubre en la materia fecal los huevos de este parásito y se descubre que tiene el parásito. Pero generalmente puede pasar toda la vida asintomática sin que se genere problemas. Generalmente la sintomatología, la patogenia está asociada a la deficiencia de nutrientes por el secuestro de vitamina B12 en el paciente. Puede presentarse anemia, ¿sí? Puede presentarse diarrea, puede presentarse dolores abdominales, inflamación en algunos casos pueden haber migraciones y llegar a la vesícula o a los conductos hepáticos, entonces pueden presentarse una colangitis, una colecistitis, porque estos proglótides estos huevos comienzan a moverse y llegan a estas estructuras, pero no genera mayores problemas. En algunos casos, por el tamaño del parásito, puede producirse alguna obstrucción intestinal, que ahí sí puede llegar a generar algún tipo de manejo quirúrgico. El tratamiento para este parásito es el mismo: niclosamida, praziquantel, mebendazol o albendazol. Cualquiera de ellos sirve para este tema. Una característica especial, les cuento, el diagnóstico es supremamente difícil. Cuando estaba haciendo no el doctorado, sino la maestría, porque yo en la maestría fue que vi estos helmintos, mi tutor, mi profesor, mi asesor, mi director me puso una muestra de materia fecal y le cuento que duré todo un día tratando de encontrarlos y no pude encontrarlos. Él le tocó que mostrármelo directamente así con estas flechitas, con este indicador, para poderlo ver. Es muy difícil, usted tiene que tener el ojo entrenado para poder identificar un huevo de Iphilobothrum laton. Es bastante complejo. Uno
da la apariencia que son restos, esos restos que aparecen en la materia fecal. El diagnóstico es bastante difícil. Y por último, esta es una parasitosis, Echinococcus granulosus, que produce una enfermedad que se conoce como hidatidosis quística, y ya van a verla ustedes por qué. Es una enfermedad que se presenta por la ingestión de huevos de Echinococcus sp, puede ser Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, que son los más frecuentes, o Echinococcus boheli, que son cesto del perro. En el perro no pasa absolutamente nada, es como el caso de la Tenia soleus. En el huésped humano, cuando es la teniasis, no pasa nada. En el perro no pasa nada. El problema es en el huésped humano porque la larva, el cesto se da cuenta de que llegó a un huésped que no es su huésped definitivo, y entonces comienza a formarse un quiste, una proliferación, a formarse un quiste que puede complicar mucho al paciente con una clínica que puede pasar desde una clínica asintomática en la primera fase de infección sin ningún tipo de problemas, a una clínica con lesiones bastante preocupantes, lesiones ocupantes, lesiones que generan clínica dependiendo del tamaño del quiste que generan y de la masa de la masa del tejido que estén ocupando. Entonces ahí es donde es necesario tener ciertas consideraciones, porque como le digo, pues comienza a generarse una masa ocupativa que va aumentando de tamaño, ¿ya? Este es el cesto tiene 3 prolótides, una inmadura, una madura y una grávida, ¿ya? Como les digo, esto está está en el intestino del huésped, de su huésped definitivo, que es el perro, pero que las complicaciones pues se presentan cuando este huevo llega a un huésped humano, y entonces comienza a invadir los metacestos, comienzan a moverse por el torrente circulatorio y se ubican en sitios inespecíficos del abdomen, del hígado, del corazón, del cerebro, dependiendo del sitio donde se ubiquen, ¿sí? Y va a dar origen a estos quistes que ven ustedes aquí, que son bastante, no sé si ustedes alcanzan a observar aquí el tamaño, puede llegar a medir 7, 8 centímetros, casi el tamaño de un puño, ¿sí? El metacesto se adhiere a las paredes intestinales, se invagina y comienza una fase de reproducción asexual que comienza a formarse en estas bolitas, estos quistes que van aumentando de tamaño y pueden dar lugar a una estructura de este tamaño que, como les digo, estos conocidos como quistes hidatídicos, que generalmente cuando se diagnostican a tiempo, el manejo farmacológico no es oportuno, porque el fármaco lo que va es a matar los parásitos, y lo que va a producirse es un quiste calcificado, una estructura calcificada. Aquí se tiene que dar un tipo de manejo quirúrgico. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente tiene estos quistes y sufre un trauma, puede ser un golpe porque se golpeó, o porque le dieron un puño, o porque tuvo una lesión, una herida de bala, o fue atacado con una cuchilla, o estuvo en una cirugía, y el médico, el especialista, no dio cuenta que tenía este quiste y lo rompe accidentalmente. Estas estructuras están llenas de metacéstodos, de metacestos que van a salir por el torrente circulatorio, entran al torrente circulatorio y pueden llegar a otros órganos, con las complicaciones que se pueden presentar, ¿sí? El hígado, pulmón, generalmente el hígado es como el órgano donde más llegan, porque es primero por donde pasan, ¿sí? Pulmón, cerebro, huesos, corazón, tejidos, entonces pueden complicar bastante. Imagínense una masa ocupativa de este tamaño llegando a estas estructuras.
El diagnóstico es por radiología y pruebas inmunológicas, ya, porque en el huésped no se desarrolla la forma adulta, solamente el metacesto se enquista y forma estas invaginaciones y va a dar origen a esto, a una hidatidiosis quística o hidatidiosis alveolar, que generalmente es letal para el humano y puede producirle la muerte. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí el parcial, que lo vamos a hacer el próximo martes a las 4 de la tarde, ¿entendido? Sí, profe. Listo, Sí, profe. profe. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por permitirme el cambio de la hora. Tenía una reunión que no la tuve, duré una hora esperando a ver si nos conectábamos y al fin no hubo. Entonces, nada, buena tarde, buena noche y estamos hablando. Que esté muy bien. Gracias, Bueno, profe. profe, Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego.